creación de la página, varios de ustedes me han estado preguntando constantemente que qué tipos de contrastes se pueden tener entre alguien que observa la psicología desde el ámbito conductual y alguien que observa la psicología desde otro tipo de escuelas. Regularmente en psicología lo que nos encontramos, y más aún en redes sociales, es una suerte de discusiones en términos adulterados, una suerte de discusiones que terminan en confrontaciones que en nada contribuyen a conocimiento científico. No solo al conocimiento científico, sino a una suerte de comunicación entre distintas escuelas. Yo tengo confianza en que por medio de esta entrevista que voy a tener aquí con Andrea, se pueda tener un poco más de comunicación entre una escuela de psicología circunscrita en el ámbito conductual y una escuela de psicología pues circunscrita a las actividades que realiza Andrea. Yo a Andrea la conocí, como ella ya les mencionó, en mi formación de licenciatura. Desde ese entonces Andrea ya pues me mencionaba que le interesaban los aspectos clínicos. Después nos dejamos de ver y pasados 10 años más o menos desde aquel entonces nos volvimos a encontrar y me vengo a dar cuenta que Andrea fue a hacer estudios al extranjero, que se especializó en neuropsicología, que ahora ya tiene un consultorio, un centro de atención, que tiene certificaciones de distintas instituciones, que incluso pertenece a la APA, es decir, que es una profesional de la cual considero todos los psicólogos conductistas o no conductistas, psicólogos cognitivos también, incluyéndolos, podremos aprender mucho. Y de ahí la intención de hacer esta entrevista. Los primeros minutos de la entrevista, los primeros 15 minutos aproximadamente, 15, quizás nos extendamos a media hora, tenemos aquí una suerte de hoja de ruta. Una vez terminada esta hoja de ruta, pues pasaremos a las preguntas que ustedes le tengan que hacer, y aquí en vivo Andrea se ve obligada a responder cada una de estas preguntas. Pueden ser preguntas de cualquier índole, siempre y cuando se circunscriban al aspecto profesional. Andrea ya me puso de manifiesto, no quiero hablar nada absolutamente personal, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta hablar sobre algo personal, y eso sería, ¿qué fue lo que a ti te acercó a la psicología? ¿Por qué te dedicas a la psicología? En algún momento tú me comentaste, cuando nos íbamos conociendo, que te interesó también la biología. ¿Qué hace que te acerques a la psicología? Bueno, pues mucho gusto para todos los que no me conocen. Mi nombre es Andrea Fernández. Yo soy maestra especialista en trastornos de neurodesarrollo. Y bueno, ¿por qué me interesé en la psicología? Yo, desde pequeña yo tenía un gran interés en la biología, y ese es uno de mis grandes hobbies, la botánica. Sin embargo, pues cuando yo estaba creciendo y estaba interesada en estudiar ya de forma profesional algo, decidí estudiar psicología. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba trabajar con niños. Entonces yo quería trabajar con niños y me llamaba la atención el ámbito clínico. Obviamente cuando uno ingresa a la universidad no tiene mucha idea de realmente lo que se hace como psicólogo en un ámbito clínico. Pero bueno, esa era como mi idea. Yo quería estudiar psicología, y conforme pasaron, me parece que fue en tercer semestre, cuando tuve mis prácticas de educación especial y mis clases de educación especial, yo me enamoré de esa área de la psicología, porque tuve estas prácticas en el CEDEC, en Chalma, en la FES Iztacala. Nosotros somos egresados de la FES Iztacala, y bueno, una de las prácticas era en el CEDEC, en Chalma, y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad. Ahí fue cuando me di cuenta que se podía hacer mucho por ellos, y que el trabajo era
bastante interesante, que era un trabajo sistematizado, que era un trabajo noble y que era un trabajo en el que se podían obtener muchos resultados cuando se hace con una buena metodología. Y bueno, pues yo también a partir de ello y de mi experiencia personal como familiar de personas con discapacidad, en mi caso personal, tuve un tío con síndrome de Down, el cual tenía síndrome de Down y autismo de forma comórbida. Él tenía unas habilidades muy básicas. Entonces yo crecí con esa idea errónea de que las personas con discapacidad no podían desarrollarse más allá de cierto punto, ¿no? Que no podían realizar muchas cosas. Entonces cuando yo empiezo a tener estas prácticas profesionales, para mí fue como una gran revelación el ver todo lo que se puede lograr por ejemplo, con mi paciente con síndrome de Down, de que tenía habilidades mínimas y que cómo fue desarrollando otras habilidades. A mí me encantó y dije, bueno, entonces esto significa que tanto mi tío pudo haber estado mejor y que estos pequeñitos también con ayuda extra pueden tener mucha mejoría en su calidad de vida y en las habilidades de vida independiente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como que mi inicio en esta área de la educación especial, de las discapacidades, de los trastornos del neurodesarrollo. Y ahí fue cuando me enamoré. Ahora bien, yo tengo entendido que tú una vez egresas de la carrera de licenciatura, entras al área organizacional. Sí. ¿Te desempeñas ahí durante cuántos años? Mira, yo cuando salgo de la carrera, yo me fui a hacer una estancia de investigación a la Universidad de Arizona en el grupo de Down Syndrome Research Group, que es el grupo de investigación de síndrome de Down, en donde también tuve una experiencia, fue mi primera experiencia internacional en investigación en las áreas que a mí me gustan. Sin embargo, salgo de la carrera y yo me veo en una situación en donde no había trabajo. Entonces, bueno, yo estuve algunos años en la psicología organizacional. A la par, yo tenía dos trabajos, ¿no? Tenía el trabajo de fines de semana, que era de educación especial o de rehabilitación neuropsicológica, como le quieran llamar. Y después de un tiempo, yo digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, pero creo que necesito una formación todavía mayor porque... más especializada, sí. Además de que, bueno, creo que cuando un profesional está interesado en un área de trabajo, pues se va formando, ¿no? Y se empieza a ser autodidacta. Sin embargo, era muy importante para mí tener un mayor nivel de especialización. Entonces fue cuando decidí aplicar a la primer generación de una maestría nueva que se iba a brindar en Inglaterra, en la Universidad de York, que estaba ofreciendo este curso de trastornos del neurodesarrollo y práctica clínica. Entonces, bueno, pues aplico también para la beca de CONACYT. Entonces todo se dio de forma muy exitosa y me voy a Inglaterra a hacer esta maestría en ciencias, que era la primera realmente en el mundo en darse, tan especializada, y aparte era una maestría en ciencias, no una maestría en educación, que era lo que yo quería, porque todas las maestrías relacionadas eran maestría en educación especial o maestría en educación y no sé, pero esta era una muy particular porque era una maestría en ciencias y enfocada a los trastornos del neurodesarrollo. Tengo entendido que está certificada cuando en Inglaterra como maestra y en México. Ajá. Ajá.
¿cuáles son los contrastes que tú encuentras, que tú ahora, pues pasado el tiempo, nos puedes decir qué contrastes tú observas, qué contrastes encuentras entre la educación que recibiste en Inglaterra y la educación superior que recibiste en México? Mira, por ejemplo, yo estaba muy sorprendida de estar tomando clases con gente con las cuales yo había leído sus artículos, con gente con la que yo admiraba, ¿no? Entonces era como... ¿Como quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, Lisa Henderson, el maestro Daniel Hume, que bueno, yo cuando llegué ahí ya se había cambiado a la Universidad de Londres, pero en general, pues la ciencia es la ciencia, entonces creo que a pesar de que se persiguen los mismos fines, sí en Inglaterra tienden a ser más estructurados, más rigurosos en la investigación, y a mí me sorprendía el nivel de los chicos que acaban de salir de la carrera, que tenían súper dominado, por ejemplo, todos los temas de SPSS. ¿Qué es el programa? Para quien no lo sepa, es el programa estadístico que utilizamos para hacer el análisis todos. Estadístico de las investigaciones que se realizan. Entonces a mí me sorprendía el grado de dominio que tenían los estudiantes recién egresados. Y bueno, realmente era como... Híjole, yo me sentí, cuando yo llegué allá, yo me sentí con una brecha importante. Y realmente... Por brecha podemos entender, ¿te sentías a un nivel inferior con respecto a ellos? Sí, además del idioma, bueno, yo aprendí inglés y tengo un buen dominio de inglés desde joven. Tú te fuiste con el TOEFL, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo? Tú fuiste certificada en México. Ah, sí, con el TOEFL, ¿no? Ajá. Sí, pero aparte del shock cultural, el shock del lenguaje, porque no es el mismo lenguaje, no es el mismo idioma, o no es el mismo inglés de Estados Unidos, que estaba yo acostumbrada, al de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, en general en conocimiento sí siento que hay una velocidad. Por ejemplo, allá casi todo dura un año menos, ¿no? Pero todo es intensivo, entonces realmente hay mucho compromiso de los estudiantes. Pocas veces te encuentras estudiantes que no quieren estudiar, realmente todos están ahí por una convicción, y también con un nivel alto de análisis crítico, que eso también a mí me sorprendió, el nivel de análisis crítico que daban de las investigaciones, la comprensión de la estadística. Entonces para mí fue como, además de que yo formé parte de diferentes grupos de investigación en la universidad, porque a mí me gustó. En el CUBET, con Héctor Silva. Arturo Silva, perdón. Héctor Silva es otro. Y también con la doctora Elvia Taracena. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría hacer un paréntesis importante. Tanto Héctor como, Arturo, como Taracena, en especial Taracena, tiene métodos de trabajo excesivamente subjetivistas. Sí. Por no llamarle abiertamente pseudocientíficos. Sí. ¿Qué contrastes? Para quien no sepa, Elvia Taracena fue una profesora. En paz descanse. Fue una profesora que impartía clases en la FES Iztacala. Una de las vacas sagradas de los subjetivistas ahí en la FES Iztacala. ¿Qué contrastes tú encuentras entre esas investigaciones? Y perdona si quizá ni se le pueda llamar investigaciones, pero vamos a llamarla así, entre esas investigaciones y las que tú encuentras en Inglaterra. Híjole, bueno, pues todo un mundo de diferencia. ¿Por qué? Pues porque todo es cuantitativo, ¿no? Todo es investigación cuantitativa. En la mayoría en Inglaterra, que sí había uno que otro
subjetivista, que analizaba entrevista, que usaba principalmente estadística no paramétrica. Entonces, bueno... que la estadística descriptiva, ¿no? Sí. Pero bueno, en mi defensa, a mí lo que me gustaba mucho de la investigación de la doctora era el foco de la población con la que trabajaba, ¿no? Que era gente en situación de calle, gente, pues una población muy poco observada, y que a mí me interesó mucho aprender en un principio, ¿no? Yo entré a la carrera y dije, yo quiero meterme en un grupo de investigación, y ese fue el grupo de investigación al cual pues me llamó la atención, y bueno, pues aprendí también muchísimo de ella, porque también, a pesar de su subjetividad, era una persona bastante recta, y dentro de su subjetividad trataba de ser sistemática de alguna forma. Tú me llegaste a comentar algo, ya para cerrar con esta sección, tú me llegaste a comentar que allá no te encontraste con psicoanalistas. No. ¿Cómo estuvo eso? Porque en México es prácticamente imposible. Y yo creo que en el sur en Sudamérica es no prácticamente imposible, sino ya totalmente imposible no encontrarse con psicoanalistas. Mira, a mí también me sorprendió, y realmente nunca le puse mucha atención porque no era como mi foco, ¿no? Pero era bastante, ahora que ya lo comienzo a analizar, es bastante interesante, porque realmente ahí sí cuidan mucho la lana. Allá en países primermundistas pues hay muchos recursos para realizar, no muchos, pero más que en México, recursos para realizar investigación. Entonces pues siempre cuando tienes pues resultados que pueden ser medibles, observables, y investigaciones que pueden replicarse, pues tienden a tener más el apoyo de pues estos instituciones apoyos, ¿no? públicas o privadas, ¿no? O sea, se brindan recursos en función de resultados cuantitativos. Sí. Y hay muy poco. Yo de hecho, de las investigaciones que lleva a cabo la Universidad de York y otras investigaciones, no había ninguna. Perfecto. De ese término. O sea, que tome nota. La psicología del futuro se está moviendo hacia lo cuantitativo, no hacia el psicoanálisis. Lo paramétrico. Pues, ustedes verán a dónde, pues si se quieren quedar en el pasado. Vamos a pasar a otro aspecto. Quizá un tanto más conceptual. Okay. Ya centrándonos en la neuropsicología. Un tanto ya más conceptual. ¿Tú podrías decir que hay un paradigma dominante en su área? Un paradigma dominante. Es decir, ¿es conductual, cognitiva, neurocientífica? O sea, pero ¿hay algún paradigma dominante o no? Mira, es difícil que yo hable en general de la neuropsicología, o que yo pueda decir cuál es el paradigma dominante, porque dentro de la neuropsicología está este pequeño nicho llamado trastornos del neurodesarrollo o neurodesarrollo. Es donde yo estoy. Ahí en este pequeño nicho, híjole, es que no hay un paradigma dominante realmente. No podría yo decir que existe un paradigma dominante. ¿Y cuáles hacen presencia? Si no hay uno ¿Cuáles hacen ¿cuáles presencia? están haciendo presencia? La neuropsicología, obviamente. Y como tal, no podemos deslindarnos de un paradigma conductual, porque pues son los principios básicos de la conducta, y también es tema principal que nos atañe. ¿Hay psicología cognitiva? ¿Así, psicología cognitiva como tal, por ahí? Cognitiva, no, ¿O la ves más? No, yo la veo como siempre el dúo de cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, muy bien.
¿Cómo para las personas que no están familiarizadas con esa área de la neuropsicología, cómo se ubicaría esta disciplinariamente o cómo la conceptúas tú misma? ¿Como una disciplina, como una multidisciplina, como una transdisciplina? ¿Cómo lo ubicarías? Yo como una transdisciplina. Como una transdisciplina. Muy bien. Yendo a los aspectos conceptuales, porque muchas veces cuando se habla de contrastes entre escuelas, dichos contrastes empiezan desde cómo concebimos las materias con las cuales trabajamos. Aquí, si me las puedes responder casi a manera de apunte, a manera de viñeta, para que les queden, pues a ustedes puedan ir tomando sus notas. Para ti, ¿qué es el desarrollo psicológico? Bueno, para mí el desarrollo psicológico es todo un conjunto de habilidades que van madurando desde que estamos en el vientre de nuestra madre y que van madurando conforme a que tienen ciertos hitos del desarrollo y que sí están muy, muy marcados, ¿no? O sea, ¿tú sí estarías un tanto de acuerdo con Piaget en que hay etapas de desarrollo? Sí, que hay etapas del desarrollo marcadas y que es, por ejemplo, en el área de trastornos del neurodesarrollo, que es específicamente el estudio de esas etapas cuando no se están cumpliendo esos hitos, ver qué está pasando. Muy bien. Por normalidad, ¿qué entiendes tú por normalidad? Y no veas mis preguntas. Como por normalidad, bueno, pues siendo un término estadístico, es lo que yo entiendo. Imaginemos una campana de Gauss, en donde lo normal es que lo que se ubica en el centro de la campana y que son los puntajes o que son la norma o lo más común que obtiene un individuo de cierta comunidad, de ciertos años, y que esa, digamos, normalidad o ese mayor número de respuestas o de puntajes se encuentra en el centro de la campana, y lo que se va alejando es, por así decirlo, lo atípico o anormal, ¿no? Pero siendo un término meramente descriptivo de la estadística para describir en porcentajes, ¿no? Lo que se es normal y lo que no se es normal. Perfecto. A muchos le hace ruido, precisamente el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, y a muchos le hace ruido ese concepto de salud mental. Ustedes, como dentro de la neuropsicología, ¿hacen uso de dicho término o no? No. ¿Qué piensas tú en torno a esto de la enfermedad mental? No, pues es un término que no, al menos en mi campo de trabajo, los trastornos de neurodesarrollo, no aplica. ¿Por qué utilizar el término trastornos y no enfermedad? Porque son alteraciones en cómo se fue desarrollando todo, cómo fue impactando las habilidades de un sujeto, el desarrollo que hubo a nivel neuronal. Pero es una alteración, no, porque no hay unos marcadores biológicos que te puedan dar ahí está la enfermedad o ahí está, ¿no? Lo que está mal con el sujeto, lo que está enfermo, porque no podemos hablar de enfermedad por lo mismo. Algo curioso de los trastornos de neurodesarrollo es que no existen marcadores biomédicos, neuroimagen, que te pueda decir, número uno, en dónde está o dónde está ubicada. Sí hay algunas sustratos neuronales que dan algunas sugerencias de posibles alteraciones, por ejemplo en el córtex prefrontal o en algunas áreas, pero no hay como, no nos atreveríamos a decir que ahí se encuentra
no sé, el origen del trastorno. Entonces por eso se habla más de un trastorno que se dio durante el desarrollo de esta persona, más no hay como un marcador o una localización específica. Eso es importante. Regularmente a los conductistas lo que se les suele decir es, ustedes no toman en cuenta el aparato, pues vaya, biológico, no todo el aparataje biológico, toda la neurofisiología, no toman en cuenta todos los biomarcadores que se tienen de fenómenos psicológicos. Que tú ahora digas, pues alguien que sí ha estudiado eso, mucho más de lo que yo lo he estudiado, que no existen biomarcadores biológicos, pues eso tiene... eso es una posición compartida dentro de su área. ¿No existen biomarcadores biológicos? Es que no los hay. ¿Y qué opinas tú de esa investigación de los que dicen si hay? Que sí lo hay. Por ejemplo, ¿qué opinas de los que...? Es que no son deterministas, son inicios en investigaciones que me parecen a mí fenomenales, y que van marcando a lo mejor la pauta para futuras investigaciones, que en algún momento sí pudiera haber algún marcador, ¿no? Que sí pudiera localizarse en dónde está la disfunción en el trastorno del espectro autista, ¿no? Por ejemplo. Y sí hay muchas investigaciones actuales, principalmente genéticas, que apuntan hacia ciertos genes, pero no hay todavía una explicación que pueda dar una explicación satisfactoria a todos los casos de trastorno del espectro autista. O sea, quien hable de biomarcadores en el terreno psicológico está mintiendo. Sí. O más bien que lo diga como una afirmación, como un dato duro. O sea, una neuroimagen no puede contribuir en algo al menos al proceso diagnóstico. No necesariamente. Por ejemplo, no en el caso de los trastornos de neurodesarrollo, que es quiero subrayar ese tema, porque por ejemplo, sí, en el caso de, por ejemplo, epilepsia, ahí sí, ¿no? Un electro y te ayuda muy bien. Pero pues incluso pues la epilepsia no es algo psicológico, ¿no? Bueno, o sea, sí, también. Pero bueno, eso es un acompañante que muchas veces, por ejemplo, en el caso de trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención, se utilizan esos estudios, y que muchos de los papás se quedan con la idea de que eso ayudó o contribuyó al diagnóstico en sí del trastorno del espectro autista o del por déficit de atención. Sin embargo, se realizan esos estudios por rutina, para descartar por la misma comorbilidad que existen entre esas condiciones, de que pues no esté presente la otra condición, ¿no? Conste que eso no lo dijo un conductista, para que después no vayan a decir que es uno el que está inventando. No, son principios de investigaciones, y que pues, se necesita mucho más investigación para poder... O sea, como hipótesis de trabajo, pues funciona, qué bueno que se haga, pero no se haga afirmaciones de que lo psicológico, de que ya estamos a un nivel de investigación, de conocimiento, tal en que lo psicológico puede ser ubicado por medio de algún biomarcador. Muy bien. Vamos a pasar a los aspectos operativos, que seguramente es lo que más a ti te tiene ya ganas de hablar. Tu lógica de evaluación, con base en esto que aquí vienes platicándonos, imagino que es una evaluación basada en la norma. Es decir, utilizas lo que típicamente se le denomina psicometría. ¿Qué instrumentos utilizas? A ver, antes me gustaría aclarar. No nada más usamos, o bueno, en mi caso no nada más uso este tipo de instrumentos de evaluación. También se utilizan evaluaciones de criterio, es decir, evaluaciones conductistas. ¿Sí? Híjole, pues yo aplico muchas evaluaciones. ¿Podrías ahorita enseñar aquí a la cámara una evaluación que tú tengas a la mano? O sea, no contestada, sino un formato de evaluación. ¿Protocolo? Un protocolo.
de una referida al criterio y una referida a la norma? Claro. A ver. Ya la tienes ahí preparada. Casualmente. No, pero a ver, quiero hacer antes de eso un énfasis en mencionar que, estas se utilizan para diferentes objetivos. Por ejemplo, estas evaluaciones por ejemplo, las escalas Wechsler, algunas escalas que van de acuerdo a la norma para saber qué tanto se encuentra el sujeto dentro de un desarrollo esperado para su edad cronológica y para pues el contexto social, ¿no? Por ejemplo, mexicanos de 5 años con 5 meses, cómo se encuentra en su nivel de desarrollo, si se encuentra en el promedio, si se encuentra por encima del promedio, si se encuentra por debajo del promedio. Y bueno, este es un tipo de evaluaciones que también en conjunto con otras con las de criterio, nos ayudan a hacer una evaluación diagnóstica. Es decir, ponerle a todo esos síndromes o este conjunto de excesos conductuales o de pocos eventos conductuales, una etiqueta, ¿no? Ahora, los de criterio, en general, a mí lo que me sirven es para iniciar o para tener una mejor intervención y poder hacer un mejor planteo de objetivos. Y les voy a enseñar. Por ejemplo, esta. A ver, si quieres yo lo enseño. Este es el protocolo del currículo de modelo de intervención temprana de Denver. Entonces, bueno, aquí lo que básicamente es: imita 10 acciones motoras visibles dentro de rutinas de canciones o juegos. ¿Lo hace o no lo hace? No lo hace y hacemos intervención sobre ello. Y bueno, son diferentes áreas. Al criterio. Ajá, son diferentes áreas de desarrollo. Por ejemplo, les voy a decir, ¿no? Comunicación receptiva, expresiva, habilidades sociales, motricidad, juego, cognición, habilidades sociales adultos, motricidad gruesa, independencia personal higiene, independencia personal tareas de la casa, bla 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 bla, ¿no? Entonces es un currículo bastante amplio. Otro, pues este mismo, se llama VB-MAP, que es el Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program. También. Esos los hacen los de ABA, ¿verdad? Sí. Todo esto es basado en para hacer una intervención conductual. Que obviamente se tienen que hacer, es muy importante, hagas lo que hagas, siempre basar tu intervención en una intervención basada en la evidencia, es decir, en lo que sí sirve. Y bueno, lo que se sabe que sí sirve es en todas las intervenciones que son basadas en antecedentes, o sea, basadas en el conductismo. Este es otro que también esta es otra evaluación y también una guía curricular de habilidades específicamente para niños con autismo y otros trastornos del desarrollo, que es el ABLES, que es la evaluación de habilidades de lenguaje y aprendizaje básicas. Entonces son instrumentos bastante robustos y bastante poco usados, porque son bastante buenos. Eso es una pregunta que a mí me gustaría hacerte. ¿Por qué son poco usados en México? Mira, número uno, porque hay muy poca formación tan específica en los trastornos de neurodesarrollo. Número uno. Número dos, son de difícil acceso porque los tienes que comprar originales. No los vas a encontrar en bbmap.pdf gratis. Y si por ejemplo yo los fotocopio ahorita y se los subo a los usuarios, ¿eso les puede servir o no les puede servir? Obvio no lo voy a hacer, pero pregunto, ¿no?
Mira, pues sí les sirve, pero obviamente tienes que tener una formación específica, una formación y un entrenamiento, y además tienes que tener, o sea, el interés de, o sea, estos instrumentos son muy específicos para el área en la que yo me desarrollo. No, o sea, no puedo, sí. Perdón, ¿se necesita certificación para aplicarlos? Mira, sí, usualmente se piden, son certificaciones, pero son muy raras, son muy costosas, y en lo personal, mientras uno tenga bases sólidas sobre los principios básicos de aprendizaje, sobre conductismo, conducta verbal, y pues te pongas a estudiar y bueno, también te asesores de otro par, que eso también es muy bueno, que tengas estas supervisiones, puedes usarlos bien. O sea, son esquinería, parte todo del es paradigma esquineriano. Esto es conducta verbal. O sea, hablan de tactos, etcétera, esto, etcétera. manos, tactos, ecoicas, etcétera, y habilidades básicas. Este, por ejemplo, está basado también en el modelo Denver, en el PRT, que es el Pivotal Response Training, que es también muy utilizado, una de las intervenciones basadas en evidencia para pequeñitos con trastorno del espectro autista. Y también un modelo de habilidades sociales de Sally Rogers, que es la autora de ella. Y de Norma, pues les presentaré ahorita un... ¿Están allá? A ver. Es que ese sí no lo tenía preparado. Ahora en lo que lo buscan, pueden irse a preparar unas palomitas. Ya llegó la maestra Andrea. Esos son las evaluaciones basadas en la norma, que son las escalas Schwerler. Y las publica Manual Moderno. Sí, que son muy pues muy común, ¿no? Estas casi todas las manejamos. Incluso algunas de estas yo las he visto, bueno, no, esta no, pero algunas sí se llegan hasta a utilizar en organizacional, ¿no? Pues no, bueno, las adultos, que es el sí, WISE, adultos, ¿no? Sí, pero usualmente poca gente la va a utilizar, que es las reclutadoras, y normalmente se avientan el RAVE, ¿no? U otras, otras. Entonces, bueno, aquí lo que te dan son puntajes, y en base a esos puntajes tú vas comparando qué tanto se aleja el sujeto de la norma, ¿no? Entonces aquí mismo te van diciendo, y aquí mismo está la norma, la curva. Sí, la campana. La campana de Gauss, y te va diciendo el promedio, dependiendo de cuántas desviaciones estándar se aleje de la puntuación promedio. O sea, podríamos decir aquí, y si no es así, me corriges por favor, que es un mito esto de que o aplicas escalas referidas a la norma o aplicas escalas referidas al criterio. O sea, que eso es un mito, que en sí se pueden utilizar las dos, claro, sin ningún tipo de problema. Claro, por ejemplo, yo cuando llegan a mi consultorio en busca de un diagnóstico o en busca de ayuda para iniciar una intervención, pues aplico en el momento de la evaluación diagnóstica, sí aplico ambas, Ahora ya cuando vamos a empezar a trabajar, vamos a iniciar una intervención y vamos a plantearnos objetivos, ahí sí uso meramente de criterio. De criterio. Y todo esto, o digamos, pues sí, vaya, todo esto ¿lo aprendiste en Inglaterra? No. ¿No? Bueno, o sí. sea, ¿qué otras certificaciones has tenido además de...? Sí, no. Por ejemplo, en Inglaterra, yo tuve la fortuna de tener una asesora muy linda, la cual me dio trabajo dentro de la universidad. Y, ¿cuál es su nombre? Pues para que quizá nos esté la viendo. doctora se llama... ¡Ay, no me acuerdo ahorita de su nombre! Sí, qué vergüenza. No creo que me esté viendo. ¡Ay! La tengo aquí.
Pero bueno, esta doctora, en conjunto con Lisa Henderson, ellas me ofrecieron este trabajo de hacer un inventario de todas las pruebas psicométricas que había, ¿no? De la biblioteca de pruebas psicométricas. Entonces, bueno, pues me aventé ahí horas y horas y horas y horas y horas leyendo los manuales, viendo las propiedades de cada prueba, y había pues de todo, ¿no? Entonces ahí, además de que nos las enseñaran a usar en la maestría, pues conocí más. Y muchas de ellas han sido por cursos a los que yo he asistido, por certificaciones en las que he ido, como es el caso del A22, que es una escala de observación conductual, de criterio, lo hace o no lo hace. Veo que tú tienes incluso una certificación en ABA por parte del ITECOC. Ah, sí. A ver, ¿me puedes platicar sobre eso? Pero a ver, antes, del A22. Son pruebas, hay pruebas, es diferentes pruebas. Algunas que necesitan certificaciones, ¿no? Porque son muy delicadas de uso y son medianamente complicadas, y que sí requieres pues tener esta estandarización en el entrenamiento para poder tener un buen nivel de confiabilidad. Perfecto. Entonces, bueno, este tipo de herramientas son las que se usan y a las cuales pues yo he tenido estas certificaciones en el A2 y en el ADIR en Estados Unidos, y en Inglaterra también me certifiqué allá en el A2 y en el ADIR. ¿Y sobre el ITECOC? Pues son mis amigos. La verdad, ellos los conocí por su oferta educativa, que a mí me parece fenomenal, además de que constantemente están trayendo gente también muy preparada y certificada en estos temas conductistas, y ellos que también tienen mucho el tema de contextual. Pues trajeron a Mauro Colombo, que es de Argentina, CETEIN. Y bueno, pues tuve la oportunidad de participar en este workshop de análisis conductual aplicado que se dio allá en ITECOC, y buenísimo. Si ustedes quieren, se los recomiendo porque tienen realmente muy buenos ponentes. Ellos mismos son muy buenos ponentes, y siempre con muy buena calidad todo lo que ofrecen, toda su oferta educativa. Muy bien. Y sus servicios también. Bueno, ya que estuvo la propaganda, ¿tú tienes proyectos en curso, en marcha, próximos? Tengo entendido de uno, que incluso lo tenemos acá atrás, que se hará en el Hospital Siglo XXI. Sí. Platícanos sobre él, por favor. Bueno, pues miren, yo constantemente estoy... a mí me gusta promover la difusión y la concientización de los trastornos de neurodesarrollo. Y bueno, tal vez han sospechado que uno de mis temas principales de interés es el trastorno del espectro autista, síndrome de Down, discapacidad intelectual, y trastorno de aprendizaje. Y bueno, yo tengo ahorita en marcha un próximo curso. Es una intensive masterclass, una masterclass intensiva sobre trastorno del espectro autista, que se llama trastorno del espectro autista, de la detección a la intervención. Y como lo dice el título, es una clase de aproximadamente 11 horas que se va a dar en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el 16 de noviembre, en donde vamos a tocar estos temas de cuáles son las sintomatologías tempranas de trastorno del espectro autista, cuáles son las herramientas actuales para su detección temprana y también para su diagnóstico. Y obviamente vamos a revisar las mejores herramientas, las que tienen con buenos índices de especificidad, de validez, de confiabilidad, etc. Entonces vamos a ver los estándares de oro, México,
internacionales que existe, también las intervenciones basadas en la evidencia que son más usadas en este tema de trastorno del espectro autista. ¿Y con quién lo estás organizando? Autismo en el aula, perdón. Y por último, el manejo clínico de los pacientes con trastorno del espectro autista. Lo estoy organizando en conjunto con una colega pediatra del desarrollo que se llama Paola. Ella es médico pediatra y también está en esta onda de los trastornos de neurodesarrollo y junto con ella vamos a tener esta Intensive Masterclass. Están invitados jóvenes, por favor, fórmense en esta área de la psicología porque hay muy pocos gente formada en esta área y realmente es increíble la falta de información que hay dentro de esta misma área, ¿no? Es a veces impensable recibir diagnósticos o evaluaciones súper mal hechas o chicos no detectados cuando pues se pierde tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo en lo cual no te dediques a eso o no, para al menos referir a alguien, debes de tener esta concientización y esta formación porque es algo más común de lo que nosotros creemos. Eso es algo importante que platicábamos hace rato. Muchas veces son los profesores los que de manera irresponsable ponen una etiqueta diagnóstica sobre sus estudiantes, sobre sus cercanos. ¿Cuáles tú consideras que son las áreas de oportunidad para alguien que se quiere dedicar a algo semejante a lo que tú haces? Porque muchas veces que los estudiantes o ya un profesional se aproxime a ciertas áreas también dependerá mucho de qué oportunidades de vida nos da lo mismo. O sea, nos da dicha área. Es decir, ¿se puede vivir de eso? ¿No se puede vivir de eso? Que es la pregunta del millón, ¿no? Mira, sí se puede vivir de esto. Sí, si eres bueno. Sí, si te apasiona. Sí, si es algo que realmente te mueve, ¿no? O sea, yo es lo que he visto. Mis colegas, los que nos dedicamos a esto, lo que tenemos en común es que somos gente apasionada por nuestro trabajo y gente que constantemente estamos buscando mejorar nuestra formación, ¿no? Tener una formación más amplia, más especializada, mejores herramientas de trabajo, y claro que sí, puedes vivir de esto. Bueno, yo creo que con esto ya es más que suficiente en torno a introducción y vamos con las secciones de preguntas. Aquí ya nos mí me gustaría, Eric, creo que algo muy importante que a veces a mí me han llegado a preguntar muchas veces es el tema de las etiquetas, ¿no? Y también los usan, no los usan, por qué, cuáles son los beneficios, cuáles son los no beneficios de usar, por ejemplo, ponerle a este conjunto de sintomatología o a estos síndromes de excesos o déficits conductuales. Las etiquetas diagnósticas. Las etiquetas diagnósticas, ¿no? Que es algo que me gustaría revisar rápidamente. Bueno, como ustedes saben, pues nuestro trabajo clínico está basado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5 y en el ICD-11 actualmente, ¿no? Es el CIE, ¿no? Bueno, sí, en español en el CIE-11. Bueno, pero es porque... Bueno, pues estos nos marcan ciertas pautas, nos marcan ciertas etiquetas. Una de estas grandes etiquetas o mamá de estas etiquetas se llama trastornos de neurodesarrollo y dentro de ellas se encuentran algunos otras etiquetas, ¿no? Más pequeñas, como es el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastorno del lenguaje, una discapacidad intelectual, trastorno específico del aprendizaje, etc. Bueno, todos ellos
Número uno, ¿por qué es importante ponerle o por qué nosotros consideramos que son importantes tenerlos? Número uno, para la familia hace una gran diferencia tener mayor información sobre por qué o qué está pasando con mi hijo. Es más fácil para la familia vivir un duelo sabiendo que su pequeñito tiene trastorno del espectro autista, y eso lo lleva a una aceptación de la misma y por lo tanto a tener una intervención lo más rápido posible y lo más consistente posible, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva a una mejor comprensión de estos mismos déficits o de estos mismos excesos. Número dos, los hace acreedores a ciertos beneficios, por ejemplo, becas, por ejemplo... Beneficios por parte del Estado. Por ejemplo, del Estado, del Estado, en el caso de aseguradoras también. O sea, ojo a esto, porque esto es importante, yo no lo sabía. Si se les diagnostica bajo ciertos parámetros, ¿pueden ser acreedores de becas por parte del Estado? En algunos casos sí. Sí, por ejemplo, pues hay becas para las personas o ayudas para las personas con discapacidad. También te pueden dar placas especiales, por ejemplo, para que puedas estacionarte en ciertos lugares, para que circules siempre. También, por ejemplo, en el caso de las escuelas, muchos de los maestros siempre están en constante búsqueda de un diagnóstico. Por ejemplo, pues hay muchos maestros que para que los pueda dar servicio los de UDI o los de USAER, que no estoy diciendo que todos, pero me he encontrado con muchos casos que sí, lo solicitan, ¿no? De señora, por favor, lleve a su hijo una evaluación para que le den un diagnóstico y con ello nosotros podamos apoyarle a los pequeñitos, ¿no? Los que no sepan qué es USAER. Pues esa es la Unidad de Educación Especial de la SEP, ¿no? En la USAER y el UDI, ahorita tiene un nombre que reciente se actualizó, pero son misma unidad, pero se llaman de diferentes formas. En Ciudad de México, UDI, y fuera de la Ciudad de México, USAER. Entonces, si bien pueden existir críticas de índole conceptual a las etiquetas diagnósticas, es más práctico, es un tema más práctico. Existen factores de índole práctico, pragmático, que sí justifican la utilización de... Sí, sí, también para los papás es un alivio. Yo lo que veo es mucho alivio en los papás cuando saben que su pequeñito no es que sea berrinchudo, no es que sea que ellos lo están haciendo un niño o que ellos tuvieron alguna incidencia en el comportamiento de sus niños, y cuando pues tienen este diagnóstico les brinda mucho... les da cierta seguridad porque ya saben sobre qué marco moverse. Sí, saben qué onda, cuáles van a ser las necesidades de ese niño, cuáles van a... ojo, no es diagnóstico, no es igual al pronóstico, pero sí es importante tener, por ejemplo, cierto conocimiento, ¿no? de la misma condición per se. Y obviamente pues cada pequeñito es diferente, tenga la misma etiqueta, dos pequeñitos con la misma etiqueta de trastorno del espectro autista, pues son diferentes aunque tengan la misma etiqueta. Y creo que a lo mejor el error de muchas personas es que comienzan a ver más la etiqueta que a la persona. Entonces se enfocan a lo mejor en tratar la etiqueta y no en tratar a la persona. Por ejemplo, para ello se tiene que hacer esta evaluación tan particular de cuáles son estas habilidades específicas que cuenta esta persona que se llama tal, que tiene esta etiqueta y que cuenta con estas habilidades y con estas no, y se tiene que intervenir pues de diferente forma, ¿no? No puede ser una intervención igual con dos pequeñitos. Muy bien, muy bien. Eso es importante, y por lo visto hay varias preguntas en torno a eso. Aquí ya vamos a comenzar con la sección de preguntas. Ya si quieren
bombardear, Ajá. pues hasta que la psicóloga nos diga, ahí muere. Porque aquí la comunidad es dura, ¿eh? Ya sé. Aquí, por ejemplo, nos dice, una pregunta, ¿las etiquetas diagnósticas no estigmatizan más? Y justo arriba, quisiera comprender por qué últimamente se relaciona el ABA con la estigmatización. Bueno, eso es una segunda cosa. Vamos a responder la primera. ¿Las preguntas diagnósticas no estigmatizan más? Las etiquetas, Las etiquetas diagnósticas, sí, perdón. Mira, no, yo creo que todo mucho depende de la concientización que hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la misma ignorancia y la estigmatización viene de una falta de información, ¿no? Entonces, creo que el deber de todos los familiares de una persona con alguna discapacidad o con alguna trastorno de neurodesarrollo es concientizar alrededor del mismo para evitar este tema de la estigmatización, ¿no? Y tener siempre claro que diagnóstico no es igual a pronóstico. Entonces creo que eso, mientras uno tenga eso súper claro y tenga muy en mente de que nuestra labor como profesionales y como familiares también es de crear concientización alrededor de estas situaciones, ¿no? Y tampoco hay que tenerle miedo a los nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenerle miedo a una persona a decir mi hijo tiene discapacidad intelectual, ¿no? Quizá o aquí, autismo. Haciéndole un poco de abogado del diablo, Uh-huh. bueno, tú vas a ver como abogado de Dios, pero los que son muy, muy conductistas van a ver como abogado del diablo. Quizá mayor información sobre los cuadros diagnósticos Uh-huh. contribuirían a que no se utilizaran de manera tan laxa, ¿no? Ajá. Porque algunas veces lo que sí es cierto es que ciertas etiquetas diagnósticas, ciertos enmarcajes diagnósticos se utilizan con una laxitud, Uh-huh. como si porque el niño, o sea, no son discriminativas, ¿no? Sí, exacto. No discriminan entre cuando un niño se está comportando de X forma porque, permíteme decirlo, tiene TDAH, Ajá. y cuando se está comportando de X forma porque no tiene control de estímulos. Exacto. Creo que eso es la importancia del tema anterior de por qué es importante tener ciertas certificaciones y o sea, por ejemplo, yo no me puedo dedicar a tratar todo lo infantil, porque no es mi especialidad. Mi especialidad es trastornos del neurodesarrollo y todavía un poquito más especializado, autismo, síndrome de Down, ¿no? Y discapacidad intelectual. O sea, si contigo llega alguien y te dice, doctora, porque a uno le dicen doctor, ¿eh? Doctora, tengo depresión. No, lo ideal, y creo que es algo en lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, es dedicarnos zapatero a tu zapato, ¿no? Porque si no, yo luego me encuentro con casos de psicólogas gestalt, que así se pone, ¿no? En su firma, psicólogas humanistas que andan haciendo diagnósticos que ni siquiera están usando las herramientas adecuadas o que ya son herramientas del siglo pasado, o que hacen diagnósticos que nada que ver. O sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha formación al utilizar este tipo de etiquetas, ¿no? Y también, pues, informar y entrenar a los papás sobre la misma condición, sobre las cosas y bueno, ya cuando estás en una intervención, pues entrenar a los papás sobre cómo tener un mejor control conductual. O sea, una etiqueta por sí misma no es un estigma, depende del uso que se le dé, ¿no? De la información que haya tras ella, si está bien hecha. Sí, pues si se caracteriza por la ignorancia, uh-huh, pues sí va a ser un estigma, ¿no? Pero si se caracteriza por la información, uh-huh, no lo sería. Uh-huh. A ver, aquí ya empezaron a llegar las preguntas. ¿Qué comentarios te merecen las críticas dirigidas al DSM
¿Y en qué sentido puede llegar a ser un error prescindir de él? Es decir, no utilizarlo. No utilizarlo. Ajá. Bueno, a ver, yo no puedo hablar de todo el DSM porque no soy especialista de todo el DSM, pero sí puedo hablar del área del DSM que a mí me compete, que son los trastornos del neurodesarrollo. En el área de trastornos del neurodesarrollo, pues es un área que realmente tiene mucha investigación detrás, ¿sí? Mucha investigación, y está, pues los expertos en el tema pues han contribuido muy bien, ¿no? Al punto que también, por ejemplo, el DSM-5 ya está súper alineado con en el CIE-11, y bueno, sería un error prescindir de él porque es lo más acercado o lo más acertado, estandarizado de forma internacional, y pues con bastantes sustentos de investigación, ¿no? ¿Tú qué dirías en torno a psicólogos que sostienen que el DSM-5 nació muerto? ¿Es una exageración? Es una exageración, la verdad. Dudo que ya hayan leído todo el DSM-5 y que hayan leído las investigaciones que lo sustentan, que siquiera conozcan quiénes son las personas que participaron en su elaboración o en su actualización. Yo creo que sí es una exageración porque es generalizar, ¿no? Generalizar porque realmente es muy diverso lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, no podemos poner a la par la investigación que existe en trastornos de neurodesarrollo a lo mejor a la disforia de género, a los trastornos alimenticios, por ejemplo, los trastornos psicóticos. Entonces son realmente mundos diferentes. Ajá. ¿Tú en algún momento podrías aceptar una segunda entrevista? Todavía no estoy cerrando esta, pero que no se me vaya. Una segunda entrevista donde nos hables de los, digamos, de los sectores en que se divide el DSM, porque estoy entendiendo por lo que nos dices que si bien pueden existir críticas totalmente válidas a algo como la disforia de género, que incluso pues es algo ya casi moral, ¿no? De índole moral, no se pueden dirigir las mismas críticas hacia los trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Porque sí hay investigación sobre ello, y no es una investigación tan nueva, es investigación que ya ha tenido muchísimos años y que ha pasado desde el DSM-2 en el caso de los trastornos de neurodesarrollo y del autismo, y que ha evolucionado, ¿no? Que ha ido desde la esquizofrenia infantil hasta lo que es el día de hoy el trastorno del espectro autista, ¿no? Ajá. Sí. Y, o sea, ¿sí aceptarías en un futuro? Sí, claro, pero en el tema de, como les digo, yo no soy especialista del DSM-5, no lo he leído todo, pero sí soy especialista en mi área y puedo dar mis comentarios desde ese punto de vista. Yo creo que sí, en algún momento vamos a hacer una entrevista específica a eso. Vamos a continuar aquí. Además de que, bueno, está revisado por el APA, por la Organización de la Salud, muchas organizaciones, que sí no es perfecto, creo que sí, creo que es perfectible, y puede haber mucho más investigación que pueda proporcionar datos que mejoren y para las próximas versiones, pero no hay otra autoridad, ¿no? Muy bien. A ver, aquí una pregunta que esta sí es muy para ti. ¿Qué opinas del término neurotípico? Neurotípico es un término, híjole, pues realmente es como acuñado a través de que se basa en que pues hay una neurodiversidad, pero que sí hay unos neurotípicos, es decir, las personas que no tienen autismo. Entonces, pues es un término bastante
bastante... ¿Qué sería neurotípico? Como Así de en moda, pocas es como una palabras. jerga. Un neurotípico es una persona que no tiene trastorno del espectro autista. O sea, podría ser alguien como tú Como o como yo. neurotípico. O sea, alguien como tú o como yo seríamos Ajá. alguien neurotípico. Sí, pero bueno, o sea, ese es como un término para evitar el término normal, Ah, ¿no? ya veo. Ajá. Como por ejemplo en las investigaciones, cuando ustedes le están leyendo un paper para cuando no se refieren a las personas con autismo, un trastorno de neurodesarrollo, con desarrollo típico, ¿no? O sea, usualmente se usaba este término como de con un desarrollo típico, con un desarrollo normal, pero el término normal causa mucho ruido. Entonces, Sí. bueno, pues este término es como la nueva jerga de la investigación para hacer, pues como referencia a una persona sin alguna alteración en el neurodesarrollo. Principalmente se usa más para referirse a una persona que no tiene autismo. Una pregunta muy que va de la mano con esto. Ajá. Si lo antitético a lo normal es lo anormal, ¿qué sería lo antitético a lo Caray. neurotípico? A ver, otra vez. O sea, si lo contrario, Ajá. si el antónimo de anormal, de normal es anormal, Anormal, ajá. ¿cuál sería el antónimo de neurotípico? Con autismo o con trastorno del neurodesarrollo. Una persona con autismo. Ajá, sería Ajá. Usualmente antónimo. es cuando o sea, el antónimo, por ejemplo, Ujú. en las investigaciones para referirse a lo mejor al grupo control, es neurotípicos, ¿no? Ujú. Otra que, esta sí es mía. ¿Qué es esto de la neurodiversidad? La neurodiversidad es un término acuñado realmente y que es también novedoso por Steven, ahí tengo 4 copias de su libro, por si alguien quiere uno. Pero no sabes ni su nombre completo. Ahorita me los digo. Steve Silverman. Este libro se llama Una tribu propia, ¿no? Y bueno, él comenzó también a usar este término de neurodiversidad, que realmente el título en inglés original se llama... Me gusta leerlos en inglés y luego en español. Se llama Neurotribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity. Entonces, este es el término del cual me preguntaba ahorita Eric. Neurodiversidad. La neurodiversidad lo que trata de explicar es que todos somos neurodiversos. Es decir, que no hay una persona normal o que no existe este parámetro de la normalidad. Que realmente todos tenemos una diversidad neuronal. Es todo. Que también sería Ajá. como una suerte de término de moda, ¿no? Sí, es una jerga de moda. Ajá. También. El término de la neurodiversidad, en donde también dice que pues hay muchísimas personas que con un posible diagnóstico de autismo y que no lo tienen, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que es difícil caber en estos criterios diagnósticos y que puede haber mucha gente que pues tiene estos déficits Muy de bien. diferentes índoles, social, comunicación, etc. Muy bien. Otra pregunta aquí, que en sí ya la abordaste, pero pues para que quede de forma más específica. ¿Literatura de análisis conductual dirigida a la neuropsicología? Mira, yo diría no a la neuropsicología, sino a los trastornos de neurodesarrollo. Ujú. Híjole, pues hay mucha. Skinner es básico, ¿no? Todo su trabajo de conducta verbal es muy bueno. Hay muchos journals también, a los cuales ¿Alguna uno en se puede- específico? Así. el journal de trastornos de neurodesarrollo. Por ejemplo, aquí tengo algunos
Híjole, es que casi toda la literatura está en inglés. Por ejemplo, este es A Work in Progress, Behavior Management, Strategies and Curriculum for Intensive Behavioral Treatment in Autism. Springer tiene muy buenos libros de Applied Behavior Analysis. Del modelo Denver. Desde que nos conocemos siempre me agarra de su menso, ¿eh? O sea que no crean que empezó el día de hoy. ¿Ah? Híjole, es que hay mucha literatura, pero por ejemplo, pues la literatura básica de conductismo, pues es Skinner, Watson, ¿Cómo contribuye? Kasdin. Ajá, en modificación de conducta. Ajá, también está bueno, que es Functional Assessment and Program Development for Problem Behavior. También de Ernesto, de Emilio Ribes, que tengo por ahí. En modificación de conducta, ¿no? Ajá, modificación de conducta en el retardo en el desarrollo, que ese término no me encanta, pero que ya, quién sabe dónde lo dejé. Yo creo que la mayoría sí conoce ese material, ¿eh? De Emilio Ribes. Aquí en esta página hay mucho interconductista. Perfecto. Kasdin, modificación de conducta. Pues el de conducta verbal es un básico. La versión inglesa. Esta se queda para mí. ¿Cómo contribuye, qué contribuciones así específicas, Andrea, tú observas o tú identificas de este libro para tu actividad profesional? Híjole, bueno, pues es que está todo un sistema o un análisis muy detallado del proceso de la conducta verbal. Entonces, para pequeñitos que, por ejemplo, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, uno de los más comunes siendo el trastorno del espectro autista, síndrome de Down, que sus características principales son déficits en la comunicación. Bueno, pues viene este libro a darnos las bases tanto de los procesos de aprendizaje y de esta conducta verbal, analizada de una manera tan detallada que nos ayuda a tener una buena intervención basada en todos estos procesos básicos de conducta verbal. Entonces son una grande oportunidad para poder pues tener un trabajo sistemático. Y bueno, por ejemplo, gracias a esto se ha desarrollado estas herramientas que ahorita les compartí, que son el BBMAP y el ABLES. Para los que dicen que miren dónde tenías arriba. Aquí está el de técnicas de modificación de conducta de Emilio Ribes, y este es el otro que les decía, BBMAP y el ABLES. SR en español. Hay para los que dicen que el conductismo ya está muerto. No. A ver, aquí hay una pregunta muy buena que bueno que a ti te toca responder, porque yo sí diría, caray, ¿en qué broncotas se están metiendo? La delimitación, Andrea, entre la psicología clínica y la neuropsicología. La psicología clínica, mira, yo te puedo hablar de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que es mi área de especialización. Híjole, es que realmente sería difícil, bueno, tu pregunta, tomando en cuenta tu pregunta original, yo creo que depende mucho también del área de especialización de la persona, ¿no? Por ejemplo, yo, en muchos de mis compañeros que están en neuropsicología clínica, bueno, las principales aplicaciones que yo he visto o su delimitación es que yo conozco, las demencias, las accidentes cerebrovasculares,
discapacidades adquiridas, es decir, por golpes, por traumatismos, y también otra pequeña parte en los trastornos del neurodesarrollo. Híjole, yo creo que es una línea que no existe actualmente por esta, yo creo que es una falta de profesionalización en donde sí debemos delimitar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, la psicología clínica Sí. es un campo muy grande, ¿no? Que abarca, híjole, ¿no? Incluso depresión, suicidio, trastornos alimenticios, inclusive también demencias. Incluso yo pensé que por ahí era por donde lo ibas a atajar, por el nivel de especificidad. Yo entiendo que esto de la neuropsicología es algo muy, muy, muy específico, y mientras que la psicología clínica, pues es casi un campo, ¿no? Sí, por ejemplo, es es neuropsicología clínica. Y así, por ejemplo, la maestría de la UNAM, así es neuropsicología clínica. A ver, relacionada con esto, delimitación entre la psicología y la psiquiatría, esa pregunta es buena. Híjole, es que, mira, eso es muy, muy buena, y yo, la verdad, mis experiencias o en los cursos que he tenido, las psiquiatras tienen mucha, mucha formación psicoanalista. También, obviamente, pues tienen su formación médica, ¿no? En el caso, por ejemplo, del desarrollo de los niños, pues sí, pero de repente empiezan a echarle ahí sus cosas de que es que no tiene un complejo de apego, o entonces de repente se avientan unas cosas muy raras en donde híjole, bueno, pues es difícil. Lo que sí, la línea divisoria muy clara es que unos medican y otros no, el poder diagnóstico que tienen los psiquiatras es realmente la percepción es mucho más confiable de, por ejemplo, de un padre de familia. Cuando recibe un diagnóstico de un padre psiquiatra, es a veces para ellos mucho más confiable tenerlo de ellos que de un psicólogo. Cuando no necesariamente es así. Cuando no necesariamente es así, porque, híjole, yo no sé, no me explico por qué tienen esta formación tan psicoanalista, tan socialista, tan híjole. Sí, yo incluso llegué a conocer algunos casos de clínicas del estado que tenían áreas de psicología y psicología aplicada, de modificación de conducta, y psiquiatría. Llegaba la persona, el psicólogo la trataba, le intervenía con modificación de conducta, y el psiquiatra pues le hacía el psicoanálisis, ¿no? Le hacía el psicoanálisis. Pero extrañamente el psicólogo estaba supeditado a lo que decía el psiquiatra. Sí. O sea, casi estaba como mira, ayudante, es que es, por ejemplo, es un cuando tema... el que hacía el trabajo duro, pues era el psicólogo, no el psiquiatra, ¿no? Sí, y a veces quien tiene más información, ¿no? Por ejemplo, yo hice un video de este dilema. ¿Quién es el que diagnostica, no? ¿El neurólogo? ¿El psiquiatra? ¿O el psicólogo? ¿O neuropsicólogo? ¿Quién diagnostica? No hay desafortunadamente marcadores puntuales. Por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado con diagnósticos pésimos por parte de un neurólogo que toma 10 minutos, bueno, eso es una hora, en hacer esta como observación del niño, y dicen, no, que no necesariamente están especializados. Yo creo que aquí es súper importante resaltar el nivel de especialización que tenga uno, y el nivel también de, pues dentro de esta especialización, pues de la adquisición y de la aplicación de estas herramientas que se tienen sobre
algunas condiciones, ¿no? Ajá. A ver, una pregunta muy específica que espero puedas responder. ¿Qué puedes decir sobre la teoría de Cohen y el cerebro autista? Que según él sería una representación en extremo de los rasgos masculinos. Sí, es el cerebro extremadamente masculino, eso ya pasó de moda. Baron Cohen, bueno. Yo ni lo había escuchado, ¿eh? No, también, mira, híjole, es que, o sea, no hay investigación así como rígida, dura. O sea, era una teoría de hace muchos años, la cual pues ya no tiene ningún tipo de validez, ¿no? O sea, ¿de cuándo es esa? Del cerebro extremadamente masculino, de que estas personas piensan más como un hombre, o sea, que carece de empatía, que carece de teoría de la mente, etcétera. Ajá. Aquí hacen una... Pero a ver, no estoy segura que esta teoría del cerebro extremadamente masculino sea de Baron Cohen, ¿eh? No sé. No. No sé. Eso sí, no sé. Sí, yo no la había incluso escuchado mencionar. Pero sí, estoy familiarizada con ella y sé que la teoría del cerebro extremadamente masculino ya ha sido pues descartada, ¿no? Por otras explicaciones más lógicas y con más evidencia. Aquí hacen unas preguntas, pero son preguntas que ya no tienen que ver con tu área. Por ejemplo, hay uno que pregunta: ¿qué opinan de la técnica de la silla vacía, de la Gestalt? Está en el libro de Manual de Modificación de Conducta del Labrador. Bueno, esa técnica, si bien entiendo si no me estoy equivocando, esa técnica pues no sería ni se llama la silla vacía, ni sería de la Gestalt, se le conoce como tiempo fuera. Es una técnica de tiempo fuera, es una técnica de modificación de conducta y no se le conoce como, o sea, no es de la silla vacía, no es tiempo fuera. Extraes al sujeto del sitio en el cual está ejerciendo una conducta que tú buscas que no ejerza, pero es un tiempo fuera, como tal, no es de la modificación de conducta. Quizá los de la Gestalt sí es de modificación de conducta. Sí, pero la de la silla vacía. No. Quizá los de la Gestalt le llamen así silla vacía, pero pues no. Ese es otro ejercicio que hacen en donde ponen una silla enfrente de ti y te imaginas que está una persona con la cual tienes pero eso ya es sentimientos y hablas con esa persona. Eso ya está. Aquí otra pregunta, no sé si la puedas responder. ¿Podrías hacer una introducción sobre el autismo y la sexualidad? O mejor dicho, ¿cómo un autista pues puede vivir su sexualidad? No sé. Híjole, este es un tema que desafortunadamente ha sido tabú, ¿no? Y que ha habido mucha mala información respecto al mismo, ¿no? Al igual que las habilidades sociales se tienen que entrenar en el trastorno del espectro autista, tiene que haber también un entrenamiento en todo el tema de sexualidad, ¿no? O sea, y además pues varía de cada persona. No es lo mismo de una persona con unas afectaciones o con un déficit conductual o con un exceso conductual en una persona con autismo. No le vas a dar el mismo entrenamiento, pero pues sí tiene que haber un entrenamiento muy específico a las necesidades y a la edad de cada pequeñito o de cada adulto con trastorno del espectro autista, y como cualquier persona tiene derecho de disfrutar y de ejercer su sexualidad siempre y cuando pues no se lastime a él y no lastime a otras personas. Y bueno, este es un tema muy particular de personas, pero de cada individuo, pero sí hay un entrenamiento específico para habilidades de vida sexual, y no se tiene que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Me pregunta una mamá, oye, ¿qué hago con mi hijo que está haciendo esto y el otro, ¿no? Y le preguntó lo mismo a otro neurólogo, y ese neurólogo le dijo,
pues llévalo con una prostituta y insemínalo. ¿Eso le dijo? Sí, entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta que las nociones de una relación sexual o de la sexualidad, pues tiene que entrenarse, tiene que entenderse dentro de la visión o del desarrollo mismo de una persona con autismo. Entonces, es un tema muy interesante que tal vez podríamos tener una conversación específicamente a este punto, porque es un tema tabú el cual se tiene que hablar y también del cual pues se tiene que dar información más adecuada, ¿no? Porque este tipo de comentarios a veces pueden resultar en un daño hacia ellos mismos, Sí, ¿no? por supuesto, Sí. porque suelen tomar como dictado lo que dice el médico, ¿no? Sí. O muchas familias que, por ejemplo, en el festival, yo organicé un festival de autismo en marco del Día Internacional del Autismo en el mes de abril de este año. ¿Dónde lo organizaste? En la alcaldía de Azcapotzalco. Fue un evento gratuito de 3 días con diferentes conferencias y actividades. Pero bueno, una de esas conferencias era sobre sexualidad, ¿no? Y hay muchas dudas de los papás, ¿no? De decir, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi niño, con mi adolescente que con una afectación severa de trastorno del espectro autista lo opero? ¿Qué hago, no? O sea, los papás realmente estaban así como que ya lo voy a operar. Pero hay mucha mala información, entonces creo que esto es digno de una plática específica sobre el tema. Sí. Yo creo que una última pregunta, porque ya vamos para las 2 horas. Sí. En esta página, uno de los objetivos que persigo es que se pueda divulgar a público no especializado, se pueda divulgar sobre los temas que algunas veces se tratan, ¿no? ¿Qué tipo de literatura de divulgación que pueda leer no solo no psicólogo, sino, permíteme decirlo así, una mamá con una formación educativa muy básica? ¿Qué material tú recomendarías para que pudiera, pues, quitarse ciertos mitos ¿Sobre el autismo? Sobre el autismo. Sobre el autismo. Permítame un segundo. Y que estuviera en español, por favor. Se llama Mi hijo tiene autismo. Bueno, hay diferentes literaturas. Por ejemplo, está este libro que se llama Mi hermano es autista, que está muy bueno y que es aplicable para padres de familia, porque está bastante comprensivo. Ay, acá está. Y noto que es una suerte de varios libros, ¿no? Ajá. Miren, no sé si los muestro para quien se vea interesado en la colección. También está este otro libro que me encanta, que se llama Habla María, que es un libro de cómic que explica bastante bien y de bastante comprensivo el trastorno del espectro autista. Ese es uno. Y que también es muy bueno, que se llama Mi hijo tiene autismo, y es específicamente para los papás y viene información muy muy buena, muy oportuna para todos aquellos padres que recibieron recientemente un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y por último, un poquito más complicada, pero muy sencillo, tal vez complicada porque está grande, pero es muy muy bueno este libro, que se llama Una tribu propia, que es un bestseller y que pues explica, que nos va dando la historia y una visión más amplia sobre el autismo, de Steve Silverman. Muy bien.
Y alguien que quiera, pues vaya a tus servicios, ¿cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo te encuentran? Pues bueno, a través de WhatsApp, de mi número o el contacto para agendar una cita es el 33 19 18 7804. Yo estoy ubicada en el norte de la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, y trabajo de jueves a domingo. Y bueno, con mucho gusto los puedo recibir aquí en mi consultorio, y también me pueden seguir en mi página de Facebook, que se llama Andrea Fernández, neuropsicóloga infantil, Centro de Neurodesarrollo. Un poquito largo, pero bueno, ahí me pueden también escribir, pero de preferencia por WhatsApp, porque es más rápido que contestemos. Muy bien.